Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este programa de Santo Tomás de Aquino, dialogando con este santo doctor de la Iglesia Católica. Gracias por estar aquí atentos, dispuestos. Ya llevamos ahora sí una serie de varios programas y estamos preparándonos para abarcar, si Dios quiere, estamos llegando no todavía a la mitad de lo que sería este libro, que sería una síntesis de la Suma Teológica. Y creo que todos estamos creciendo mucho, avanzando mucho, conociendo mucho, poniéndonos, no sé, en una tónica, digamos, teológica, filosófica también, porque él es filósofo, teólogo, y de doctrina católica sólida, que eso yo creo que es la grande alegría que nos proporciona Santo Tomás, que nos está dando herramientas, verdades, definiciones de la fe católica válidas, perennes, y por lo tanto que la Iglesia Católica se ha servido de ella para poder evangelizar, para poder proponer la fe. Y muchos santos pues se han basado en Santo Tomás de Aquino como su fuente, como su formación y por lo tanto su fundamento para poder vivir esa fe que Dios también les ha dado en el bautismo. Bien, pues vamos a ya emprender nuestros motores del corazón, de la inteligencia, el alma, de las facultades de la inteligencia y la voluntad para que sean iluminadas y después pues el Señor haga que todo esto que estamos aprendiendo se haga vida. Recuerden, bueno, voy a hacer la oración primera y luego ya introducimos en qué momento de la suma nos encontramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros temas del día de hoy. Hoy estamos hablando, recuerden, voy a abrir aquí el documento para tenerlo listo, y nos ubicamos en dónde estamos. Recuerden que Santo Tomás de Aquino ha querido hablar de las tres virtudes teologales, que son las virtudes más importantes que tenemos en nuestra vida espiritual: la fe, la esperanza y la caridad. Ya hemos visto de cada una de ellas su definición, las virtudes anejas, las virtudes que la enriquecen, que la acompañan, etcétera, los vicios que puede tener y que son contrarios a la fe, a la esperanza y a la caridad, y también estamos viendo los dones del Espíritu Santo que las perfeccionan. Recuerden que las virtudes teologales son virtudes infusas de parte de Dios en el hombre, pero el obrar está, digamos, de acuerdo a la razón humana. Aunque son infusas, pero digamos que el movimiento de la fe, la esperanza y la caridad está muy condicionado por la razón humana. Entonces, ahí vienen los dones del Espíritu Santo, porque hoy vamos a hablar de la sabiduría, que es el don que viene a perfeccionar la virtud de la caridad. Ya hemos visto los dones, cómo se aplican a las virtudes. Entonces, por ejemplo, el don del temor de Dios, recuerden que se aplicaba a la esperanza, etcétera. O sea, cada uno de los dones viene a fecundar las virtudes teologales. Pues hoy nos vamos a centrar y después vienen otros temas, pero vamos a ver el don de la sabiduría como ese don del Espíritu Santo, de los 7 dones. Recuerde que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Después viene piedad, fortaleza y temor de Dios. Entonces la sabiduría, que es el don más importante, el más perfecto, viene a fecundar la virtud
más importante, que es la de la caridad, ¿sí? La virtud de la caridad. Bueno, del don de la sabiduría correspondiente a la caridad y también sus vicios opuestos. Vamos a ver los vicios opuestos a la virtud de la caridad. ¿Existe algún don del Espíritu Santo correspondiente a la caridad? Sí, nos dice Santo Tomás, sí lo hay. La caridad, por más que es la virtud más importante que tenemos, infusa de parte de Dios, pero el modo de obrar es humano. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y fecunde nuestra virtud teologal de la caridad. ¿Te das cuenta? Por un lado está la gracia trabajando y el Espíritu Santo también está fecundando esta gracia que Dios nos ha concedido, especialmente en los sacramentos. Es una belleza. La vida espiritual es impresionante. Primero es una riqueza, es maravilloso conocerla y después, imagínense, pues con mucha ilusión ponerlos en práctica. Atentos, recuerden que estamos en una sesión de formación porque Santo Tomás de Aquino nos va a dar 2 definiciones bien densas, o sea, pocas personas pueden así, en tan pocas palabras decir tanto. Pero pues esperemos que estemos muy atentos para no perdernos, porque si no, no entendí nada, padre. Es que Santo Tomás, una palabra daría para un tratado, o una frase dicha por él daría para muchos tratados. Entonces, es muy importante que no nos vayamos a perder. Yo voy a leer despacito para que vayamos asimilando, trataré de dar algún detalle que nos ayude a entender un poco mejor. ¿Qué entendéis por el don de sabiduría? Pues vamos a definirlo. Santo Tomás, que nos lo defina. Es un don del Espíritu Santo, o sea, viene del Espíritu Santo, estos 7 dones que hemos hablado. Dice, merced al cual forma el hombre juicio y dictamen, ya aquí está la aplicación del don, juicio y dictamen acerca de las cosas, la ciencia hace lo mismo, entonces hay una diferencia, ahora la vamos a ver. Dice, tomando por regla y norma su causa suprema. Esa es la sabiduría. O sea, que todo lo que ve emite un juicio, un dictamen, una conclusión, de acuerdo a lo que Dios es como causa primera de todas las cosas. O sea, yo puedo ver el don de la ciencia es igual, juicio y dictamen de las cosas en razón de lo que son. Entonces, es un don también que me perfecciona para comprender las cosas, de acuerdo a lo que son. Pero en cambio aquí, digamos, el mirar para entender las cosas está en la causa suprema que es Dios. Por eso es el don más perfecto. De los dones, el más perfecto, la sabiduría. La ciencia infinita de Dios es entrar a lo que Dios es a través de las cosas y Dios le da sentido y me hace comprender las cosas y por lo tanto relacionarme con ellas, trabajar, obrar con ellas, etcétera. Por lo tanto, es rectitud. Si yo veo las cosas creadas en razón de Dios como su causa suprema y final, digamos también, pues entonces yo me voy a relacionar con las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Por ejemplo, no sé, mi cuerpo, pues no lo voy a utilizar para mal. No voy a pecar con él porque comprendo qué significa la persona humana de cara a lo que Dios, soy creado por Dios, llamado a la eternidad, en el amor, por la gracia, etc. Entonces no se me debería ocurrir por el don de la sabiduría, pues hacerle daño, no sé, con alcohol a mi cuerpo. Va en contra de lo que Dios espera de mi cuerpo. Él me ha dado un cuerpo pues para que trabaje, para que sirva de medio de estar entablando pues mi relación con el universo creado, pero también a través de mi ser, que es corporal, pues yo busco la salvación. Con estas manos puedo pecar o con estas manos puedo servir a Dios. ¿Y quién me ayuda a distinguir eso de la forma más perfecta? El don de la sabiduría. ¿Para qué son cada una de las cosas? Y las pongo en práctica. Y todo esto, ¿cómo conozco a Dios como causa suprema? Por la revelación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la caridad presupone la fe. Yo necesito la fe para que entienda lo que son, quién es Dios, etcétera, y que me pueda relacionar con las cosas de acuerdo a, digamos, la regla o norma
que Dios le ha dado a cada una de las cosas. Aquí viene una definición fuerte porque es una síntesis impresionante. ¿Podrías decirme en qué se distingue el don de la sabiduría de la virtud intelectual del mismo nombre? ¿Sí? Hay sabios según el mundo. Dice, y de los dones de inteligencia, ciencia y consejo, distintos a su vez de las virtudes intelectuales llamadas entendimiento, ciencia y prudencia. O sea, imagínate la pregunta que le acabamos de hacer, ¿sí? Yo creo que a ti ni a mí no se nos ocurre hacer una pregunta. O sea, distíngueme los dones entre sí y de los dones y las virtudes, tanto teologales como humanas. Pues Santo Tomás de Aquino lo responde en un párrafo. En un párrafo. Por eso, agárrense. Dice, sí, Señor, como diciendo, te voy a responder. Recuerde que no está escrito así por él, pero el dominico que escribió esto también conocía muy bien la suma para sacar esa síntesis extraídas de la suma teológica. Tiene el entendimiento en orden a las verdades de fe, multitud de actos esencialmente distintos. O sea, el entendimiento, la facultad de entendimiento, en razón a la fe, tiene muchos actos diversos, de diverso nivel o diverso objeto, o sea, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto es una realidad que todos constatamos. A los que corresponden virtudes y dones diferentes. A todos esos actos, cada uno tiene un don, una virtud que lo fecunda. Hasta ahí vamos bien. Es sencillo, pero es muy profundo. El acto de fe consiste en dar asentimiento a las proposiciones reveladas. Esa es la fe. Dios se revela y yo acojo esa revelación como venida de Dios. Dios no me engaña porque es Dios y entonces lo que me ha revelado es así, es la verdad. Y eso me hace entenderlo la fe. Sin fe no llego a esto. Entonces, ahí pacíficos. La fe. Las proposiciones reveladas, las verdades reveladas, las acojo en mi persona por la fe, la virtud de la fe. El acto de asentir, o sea, de aceptar, lleva consigo otros complementarios. Una cosa es asentirlos desde la fe y otro, este acto está acompañado de otras virtudes. Tales son la percepción de la verdad sobrenatural y el juicio y dictamen acerca de ella. El juicio y dictamen dependen del criterio que se emplee a las verdades reveladas. Cuando se toman por norma la enseñanza de la fe, le corresponde el don de sabiduría. ¿Se dan cuenta? También el don de la sabiduría y la fe están conectadas, aunque la sabiduría perfecciona la caridad. Es impresionante, no porque no vamos a encasillar los dones. Recuerden que Dios, nosotros hacemos estas distinciones para comprender, pero Dios excede lo que está haciendo aquí. Dios hace lo que quiere con un orden. Por eso Santo Tomás descubrió precisamente el orden de Dios en su creación, etcétera. Por eso nadie ha penetrado como él el orden de Dios. Y entonces al explicarlo él, así es Dios. No lo vamos a abarcar todo, sino al menos en lo esencial. Dice, cuando se toman por norma las enseñanzas de la fe, corresponde el don de la sabiduría y la virtud intelectual del mismo nombre. Si se basa en criterio y razones humanas, el don y la virtud intelectual llamamos ciencia. ¿Te das cuenta? Es la misma realidad, pero ahora con razones humanas. La otra son criterios sobrenaturales, ¿sí? Entonces, porque la realidad es una, pero precisamente son actos diversos. Depende de quién hago referencia, desde Dios o desde las cosas, etcétera. ¿Cuándo? Dejando el orden especulativo. Entonces, primero es para comprender la verdad. Después viene el orden, digamos, práctico. Fíjate, ya está cambiando. Siempre en la razón, en el entendimiento. Se trata de reducir el dictamen a la práctica. O sea, ya vamos bajando de lo especulativo, lo teórico, a, oye, esto es así, esto es una verdad de Dios, y después yo la voy bajando para hacer la práctica en mi vida. No basta decir Dios es amor.
sino yo experimento ese amor y ese amor de Dios que experimento me lleva a amar al prójimo. Entonces, de lo especulativo, conozco la verdad, voy bajando a lo práctico, siempre en el intelecto, todavía estoy en el entendimiento práctico. En el entendimiento hay dos partes, el especulativo, y pongo práctico para diferenciar con un signo, ¿no? Dice, la virtud intelectual de la prudencia y el don del consejo. Recuerden que la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales y el don que la fecunda, el don del Espíritu Santo, es el consejo. Entonces, ya bajé de las verdades reveladas, vistas desde Dios o vistas desde el sentido humano. Ahora he bajado a la parte práctica. Todavía estoy en el entendimiento, no estoy llegando a la voluntad. Aquí no está hablando Santo Tomás de Aquino de la voluntad. Entonces, se queda en la parte todavía del entendimiento, pero práctico. Y lógicamente el entendimiento práctico después le da la información a la voluntad para que se ponga en acto. Por eso la virtud de la prudencia, porque ya es un actuar, ya estoy próximo al actuar, entonces tengo que ver qué es lo más prudente en mi actuación, en mi obrar o mi hablar, y después el don que perfecciona ese obrar, antes de obrar, perdón, el entender qué es lo que debo hacer en la práctica, el consejo. Por eso, fíjense, ¿por qué vamos nosotros pidiendo un director espiritual? Cuando yo le presento un caso concreto, pues el director espiritual de las verdades de fe va bajando al aspecto práctico y con prudencia que le inspira el Señor, porque también es una gracia que recibe la virtud de la prudencia, es también una virtud moral que es infusa y perfeccionada con el consejo, y ahí es cuando te dice el director espiritual, no hagas esto, si hagas esto, mira, esto sí te santifica, esto no te lleva a Dios, pero Padre, es buenísimo, pero a ti no te ayuda, pero Padre, ¿cómo es esto? Hazme caso. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo fecundado por el Espíritu Santo para poder, en la gracia de estado, para poder dirigirte. Entonces, él, fíjate, no está obrando el director espiritual, el que va a obrar es el dirigido, pero él está en la parte del intelecto práctico, y la prudencia y el don de consejo le fecundan lo que te propone a ti como dirigido. Oye, hijo, tienes que ir a hacer unos ejercicios espirituales porque lo necesitas. Padre, no tengo tiempo, no me interesa, quiero seguir trabajando porque mire los problemas económicos que tengo. Vete de retiro. Pero es que voy a perder el trabajo. Confía en mí, confía en Dios y que lo que te estoy diciendo viene de Dios. Por eso cree en mis palabras. Bueno, Padre, voy al retiro y le cambia la vida, ¿no? Ay, Padre, gracias por haberme llevado al retiro, por haberme invitado, por haberme dicho que era por aquí el camino. No lo hubiera hecho yo por mi parte. Y dice el director, lo sé, precisamente a mí la prudencia y el don de consejo, viendo tu caso, no importándome las circunstancias, te digo que hagas esto. Bueno, estoy poniendo este ejemplo para que vean que lo que Santo Tomás está diciendo no es teoría, es súper práctico, es súper concreto, que ayuda al hombre a llegar a Dios. Todo lo que está haciendo Santo Tomás de Aquino es ayudarnos a llegar a Dios. Bien, ¿qué nombre genérico podríamos dar a esta doctrina? Es el del plan y economía en el desarrollo del organismo psicológico sobrenatural. O sea, psicológico, la persona, pero no desde lo humano, sino desde lo divino, desde lo que viene de Dios para mí. ¿A quién debemos tan prodigiosa síntesis? Y lógicamente, como esta síntesis la está haciendo un dominico, que no es Santo Tomás, sobre Santo Tomás, dice, una síntesis de esta altura intelectual, teológica, solamente la pudo hacer el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la más importante de las virtudes y dones que perfecciona el entendimiento? La fe. La fe. ¿Por qué? Dice, centro de todas las otras, ya que su objeto es auxiliar y facilitar sus actos. ¿Cuál sigue en categoría a la fe? Primero la fe y luego dice el don de sabiduría. ¿Sí? Esta es la importancia de empezar a conocer esto en nuestra vida espiritual. Entonces yo ya no puedo descuidar las virtudes teologales y no puedo descuidar de suplicar a Dios los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo.
¿Qué beneficios procura el don de sabiduría, especialmente en relación con el de la ciencia? Recuerda que está en sabiduría, ciencia, entendimiento y ciencia, son dones. Dice, el don de la ciencia nos da la facultad de formar juicio, siempre juicio, juzgar las cosas, acerca de las verdaderas relaciones de las cosas con sus causas y fines inmediatos. O sea, la ciencia me hace comprender esto tiene un sentido para, no sé, esta cosa, este aspecto. Y entonces juzgo rectamente las cosas, pero de acuerdo a su fin inmediato, no al último. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la ciencia. Santo Tomás lo dice muy claro. Y el de la sabiduría con la causa suprema, o sea, hago un juicio sobre los fines, etcétera, pero no inmediato, sino en relación a Dios. Y eso me da una mayor profundidad para comprender las cosas. La ciencia me puede llevar muy, muy rápido a la práctica. En cambio, la sabiduría me hace comprender en profundidad el sentido de las cosas, desde Dios, no desde los hombres. Oye, este universo, no sé, es para explorarlo, para no sé qué, para manipularlo. Sí, y dice el sabio, pero en razón del plan de Dios. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, Señor, de acuerdo a lo que Dios espera de cada una de estas realidades que Él creó. Dice, luego, en virtud del don de la sabiduría, nos elevamos al grado más alto de ciencia que se puede alcanzar en este mundo. Sí, Señor, porque la ciencia me hace ver las cosas tal cual son, de acuerdo a su inmediatez, ¿sí? Su realidad en cuanto inmediata, palpable, ¿sí? Pero también lo veo, conozco las cosas de modo perfecto, aunque sea en lo inmediato de su ser. Pero, en cambio, el don de sabiduría me hace verlo respecto a Dios. Por eso, este es el don de sabiduría, el grado más alto de ciencia. ¿Existe algún vicio opuesto a don tan excelso? Sí, Señor. ¿Cuál es el vicio? El que consiste en querer formar juicio cabal de una cosa sin tomar en cuenta el destino que Dios le señaló. Ya con esto corrompes el orden. La sabiduría te ayuda a mantener el orden que Dios le ha dado a las cosas. Por ejemplo, una amistad. Una amistad como Dios quiere, pues es un servicio, un intercambio de bienes, de amor, etcétera, con el amigo, la amiga, etcétera. En cambio, si yo empiezo a utilizar la amistad para enriquecerme, ya no es según Dios. Yo puedo tener un amigo para quererlo, amarlo, apoyarnos, que me consuele, que me aconseje, para eso están los amigos, para apoyarme cuando me estoy hundiendo o tengo dificultades, etcétera, para que me diga mis verdades. Eso es una amistad, según Dios. En cambio, si yo utilizara la amistad para beneficiarme porque mi amigo es importante, influyente, rico, etcétera, y resulta que yo me sirvo de esa amistad para mis intereses, ya estoy desvirtuando lo que Dios espera de un amigo. Fíjate, es muy interesante. ¿Cómo debería llamarse eso? Insensatez y necedad supremas. Es insensato el que no respete. Fíjense, entonces estamos llenos de insensatos en el mundo. Ahora sí, en este sentido, como dice Santo Tomás, el mundo está lleno de insensatos. ¿Por qué? Porque se relacionan con las cosas, con las personas, no como Dios quiere, no con, digamos, el fin, el sentido que Dios le ha dado, sino con lo que a mí me apetece, me interesa, me place y me da, no sé, rienda suelta a mis deseos mal orientados, etc. Y todo eso es una insensatez. ¿Cómo se te ocurre utilizar mal las cosas de Dios en esta vida? ¿Es común este pecado? Sí, Señor, pues estoy diciendo que es que la mayoría está en esta situación. Y lo cometen todos los que forjan planes o arreglan proyectos sin acordarse de Dios o descartándolo positivamente. Un matrimonio, una empresa, un viaje, un libro que escribas, si no está fecundado por Dios, ¿qué va a hacer? ¿En qué va a ayudar? Mira cuánta literatura hay hoy en día y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no me edifica. Chismes, novelas, críticas, historias inventadas para fomentar las pasiones. Los libros que están teniendo éxito ahora son los que fomentan y manipulan con sus historias las pasiones. Claro, porque eso es
Eso da morbo, eso da sensaciones, etcétera, y eso vende. En cambio, tú vende un libro sobre la Suma Teológica y no se vende. Y es un tesoro incalculable, pero a la gente no le interesa porque no se siente nada. Y al contrario, me estás haciendo pensar, Padre, y eso ya no me gusta. Claro, yo no quiero pensar, a mí dime las cosas ya, desmenuzadas, que no tenga que razonar nada y que entienda todo. Ah, porque quiero entenderlo todo, pero sin trabajar. Entonces, tú vendes un libro como este y lo compran 4. En cambio, mira las novelas de Harry Potter y esta otra novela que es totalmente sensual, que no sé el nombre, que ha sido leída por muchas mujeres. Imagínate el daño que les ha hecho a todas estas pobres mujeres leyendo esa novela de pasiones y de traiciones y de, no sé, sensualidades, de sexo, etcétera. ¿Cuánto daño? Son millones de copias que se han vendido de ese libro. ¿Cuánto daño les está haciendo a las personas? Entonces, este pecado está muy extendido, la insensatez. ¿Pueden caer en él hombres, por otra parte, avesados y duchos en el manejo de los negocios? Sí, Señor. También los que son ágiles y hábiles para las empresas, también pueden ser insensatos. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo una grande empresa y en vez de ponerla al servicio de Dios, la pongo al servicio de mis intereses. Oye, pero es que la mantiene bien ordenada, organizada, trabajadores, él trabaja muy bien, etcétera, pero sus fines no son respetar las leyes de Dios, sino a lo mejor, pues mira, me gusta el dinero y me estoy enriqueciendo con esta empresa que me está viendo de maravilla. ¿Hay oposición irreductible entre la sabiduría del inmundo y la ley de Dios? Sí, Señor, porque puesto que una en concepto de la otra es locura. Una sabiduría desde como don del Espíritu Santo me lleva a Dios, ese es un don. En cambio, la sabiduría humana, vamos a poner una descripción ahora actual, el listillo, así lo dicen en España, tú vas de listillo. ¿Y qué significa eso en ese vocabulario de España? Es el vivo, el que se aprovecha, el que sabe ganar partido, pero no siempre con buenas artes, por eso es listillo, ¿no? Porque la otra sería sabio, inteligente, capaz, etcétera. No, este es el listillo, o sea, que consigue lo que quiere, puede ser dinero, placer, poder, etcétera, pero sus métodos no son lícitos, por eso vas de listillo y hasta puedes mentir, etcétera. Entonces, la sabiduría humana premia al listillo y en cambio al honesto, a lo mejor hasta lo ataca. ¿Por qué? Porque, no sé, imagínate un contador de una empresa que el dueño o el empresario le proponga un mal negocio y el contador diga, no, 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 yo no juego a eso, no le entro. Y por ser honesto, te echan de la empresa. Oiga, pero usted, ¿por qué me echó? Claro, porque me estás impidiendo robar, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Cuántos que se consideran listillos, sabios según el mundo, están haciéndose y haciendo mucho daño? ¿En qué consiste esta oposición irreductible? En que las gentes tienen por sabio al que, considerando los bienes de este mundo como fin supremo, mira el dinero, muchos tienen el dinero como fin supremo, organiza la vida en forma que nada falte aquí en la tierra. Insensato. No dice la escritura, tengo muchos granos y voy a tirar esos almacenes y voy a hacer los graneros más grandes. Y le dice Dios, insensato, fíjate, la misma palabra, insensato. Hoy se te pedirá el alma. Tú que querías vivir bien, beber, comer, disfrutar, descansar, porque tienes muchos bienes, según tú, y tú no sabes que ni siquiera los vas a ver. Hoy serás reclamado a la muerte. Insensato. Pues qué insensato los que ponen las cosas de este mundo como bien supremo. Organiza la vida, la vida en forma que nada falte aquí en la tierra, aún en cosas que se dan en detrimento y desprecio de Dios. Claro, oye, yo quiero dinero, aborto, mato niños y esto da mucho dinero. La clonación o la fertilización in vitro, eso cuesta mucho dinero. Es una aberración, fertilización in vitro. Y Dios no quiere nada de eso. Y sin embargo, ¿cuánto dinero deja? Bastante. Y muchos están acudiendo a él. Entonces,
En desprecio de Dios también hay negocios para los sabios según el mundo. Y a lo mejor lo ves que el que hace estas cosas, el que aborta, etcétera, tiene helicóptero, tiene coches, tiene casas, tiene todo. ¡Wow! ¡Qué empresario! A costa de la muerte de niños inocentes. ¿Qué te parece? En cambio, la sabiduría de los hijos de Dios consiste en subordinar todos los bienes de la vida presente a la futura posesión de la gloria. Podemos aquí llorar, sacrificarnos, etcétera, pero el sabio, según Dios, que es el don, la sabiduría, me hace ver, relacionarme con todos los bienes de este mundo con tal de llegar a Dios. Luego, ¿estos dos géneros de sabiduría son totalmente diversos? Claro que sí, porque uno produce el infierno y el otro el cielo. Entonces, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo son los medios que tiene el hombre para orientarse y encaminarse a su verdadero fin último. Sí, dice Santo Tomás, sí, virtudes teologales, dones del Espíritu Santo. Y todo esto comunicado por los sacramentos. Ahora vamos a pasar, con esto hemos terminado las 3 virtudes teologales. Ahora vamos a hablar de las 4 virtudes cardinales, o todas, el resto se llaman virtudes morales. Dentro de todas esas virtudes morales, que son muchísimas, nadie ha hecho la cuenta, son muchísimas, pues hay 4 que engloban, digamos, en importancia todas. Prácticamente en esas 4 estarían abrazadas todas las virtudes. Por eso es importante ahora estudiar esas 4 virtudes teologales, que es prudencia, justicia, templanza y fortaleza. También vienen de Dios, pero tienen un modo de obrar totalmente humano. Porque las virtudes teologales vienen de Dios, obran al modo humano, pero vuelven a Dios como verdad revelada, como esperanza del cielo o como esa respuesta a Dios amor. En cambio, las virtudes cardinales vienen de Dios, me fortalecen para relacionarme con las cosas concretas de este mundo. ¿Sí? Bien. Entonces, la prudencia, vamos a ver su naturaleza, partes de la prudencia, virtudes anejas, y existe también la prudencia individual, familiar, real y militar. Es muy interesante. La prudencia es la virtud que, digamos, regula la aplicación de todas las virtudes. No es la más importante, pero es, digamos, como el administrador que le da paso a cada una de las virtudes según el caso. Recuerden que estábamos en el entendimiento especulativo y práctico, pues en la parte práctica, la prudencia es la que me dice hacia dónde me debo orientar en cada una de mis pensamientos, obras o palabras. ¿Qué debe hacer el hombre para disfrutar un día en el cielo lo que la fe, la esperanza y la caridad le proponen? Además de poseer estas virtudes teologales, debe ejercitarse en la práctica de las morales y de sus correspondientes dones. También esas virtudes morales, tienen dones que las perfeccionan. Podemos trabajarlas a modo humano, pero si dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne y nos lleve, pues el Espíritu Santo perfecciona estas 4 virtudes cardinales. ¿Cuál es la primera virtud moral o cardinal? La virtud de la prudencia. ¿Qué entendéis por prudencia? Ustedes saben, esto es una palabra que utilizamos. Oye, este hombre es prudente, esta mujer es prudente, este presidente es prudente, no sé, este profesor, este sacerdote es prudente. Pocos usamos, digamos, ejercitamos con perfección la prudencia. Es una regla moral, fíjate, ya viene ahí, regula el comportamiento. Del entendimiento, todavía estamos en el entendimiento, no estamos en la voluntad. Fíjense, es muy interesante. Estamos en las 2 facultades, inteligencia y voluntad, estamos todavía en la parte del entendimiento, pero ya como una regla moral. Del entendimiento práctico que pone en el hombre tacto y discreción suficiente para ordenar su vida y mandar en cada caso a sus subordinados lo más pertinente a la observancia de las virtudes, o sea, obrar rectamente. Es la que me da un criterio, una norma,
un discernimiento para obrar rectamente, sea en mi comportamiento o sea en el gobierno que yo tenga de algo o de alguien, ¿sí? De una empresa, de un colegio, de una parroquia. Entonces, no solamente debo ser prudente conmigo, sino también prudente con los que están a mi alrededor y si me toca dirigirlos, sobre todo que me toque dirigirlos. Tiene mucha importancia, grandísima, porque sin ella es imposible ejecutar, fíjense, ningún acto es virtuoso sin la prudencia. Yo les he comentado que después de haber hecho ya mi análisis, después de la misión que me ha tocado, pues sí he reconocido que he cometido alguna imprudencia. No con mala intención, no me siento mal, yo no he tratado jamás he tratado de cambiar lo que yo he recibido del mensaje de Fátima, etc. Pero a lo mejor alguna forma de explicarlo o un ejemplo, quizá diciendo nombres, etcétera, pues Padre, a la luz de ese, como digamos, análisis, pues dices, no debiste, a lo mejor debiste dicho nombres, simplemente hablar de los hechos, pero no denunciar a las personas, etcétera. O sea, pues uno dice, sí, fui imprudente, pues pides perdón por ser imprudente, pero no significa que no puedas seguir avanzando. Entonces, para que haya acto virtuoso, cualquiera, tiene que estar la virtud de la prudencia. ¿Es suficiente el influjo de la prudencia en todo su vigor para afianzar y mantener en sus límites el ejercicio de todas las virtudes? Así es, para mantenerlas obrando todas de acuerdo a lo que Dios espera de cada virtud, digamos con palabras así simples, es la que da juego a todas las virtudes y las que invoca. Oye, yo necesito aquí fe porque esto se está poniendo duro, o yo necesito mucho amor para poder entregarme a los pobres de los más pobres, como lo hacía Madre Teresa de Calcuta. Entonces, la prudencia va permitiendo que todas las virtudes hagan el papel que les corresponde. ¿De dónde le proviene tal privilegio? De la propiedad que tiene de adunar todas las virtudes, o sea, las reúne todas en forma que ninguna puede existir sin la prudencia. Fíjate, no existe ninguna virtud sin la prudencia, ni ella puede existir sin el concurso de las demás. O sea, las virtudes necesitan la prudencia necesita de las virtudes. Así de sencillo. ¿Cómo podrías clasificarlas? En tres grupos. En tres grupos. O sea, primero, perdón, me salté una pregunta, dice, para que sea perfecta la prudencia, tiene que haber muchas condiciones. No cualquiera llega a la perfección de la prudencia. Es muy difícil. Entonces, ahora dice, ¿cómo puedes clasificarlas para que sea la prudencia perfecta? Dice, en tres grupos. Una son elementos constituyentes o partes integrantes esenciales. Esas no pueden faltar. Yo no puedo meterme, no sé, un fierro y decir que ahora me lo voy a comer. Eso sería imprudente. No, es que a mí me gusta comer el fierro, ¿no? Estoy exagerando en el ejemplo. Entonces, eso es imprudente y eso es esencial. Yo no puedo, para poderme mantener con vida, necesito alimentarme de comida, no de plástico, de papel. No voy a vivir, no puedo. Entonces, esos elementos de la prudencia, hay algunos que son esenciales para la vida del hombre y para su consecución. Dice, otras virtudes adjuntas y ordenadas a actos secundarios en conexión con el principal. Pueden faltar o no, pero están conectados con los esenciales. Por último, el acto principal que entraña tantas clasificaciones como lo dirigido y lo gobernado. O sea, imagínense, depende, yo soy un padre de familia, pues de acuerdo a lo que dirija, de acuerdo a lo que gobierne, de acuerdo al aspecto que esté gobernando, pues entran elementos de la prudencia. Es una virtud que tiene muchos complementos. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos constitutivos o partes integrantes esenciales? ¿Sí? Dice los siguientes: la memoria del pasado, el recuerdo de las cosas. Claro, lo que hice bien, ya sé por dónde hay que ir. Lo que hice mal, trataré de evitarlo. Inteligencia o conocimiento de lo presente, bien sea general o particular de las cosas. Docilidad y respeto a lo dispuesto por los antecesores sabios.
Mira cuántos quieren romper con el pasado. No, 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 el pasado nada. Ahora lo único que rige es lo nuevo. Digamos, qué poca visión y qué poca prudencia, qué poca sabiduría. No, no, ahora nosotros vamos a inventar todo nuevo. El comunismo un poco quiere hacer eso. Oye, todo está mal, ahora nosotros les vamos a decir cómo se hacen las cosas a partir de ahora. Imagínense lo que están padeciendo los países como Rusia, como Cuba. O sea, supuestamente iban a hacer todo nuevo y mira cómo están esos países. Dice, entonces después de escuchar a los sabios y prudentes, antecesores nuestros, sagacidad para saber lo que en un momento dado se puede esperar de alguno, o sea, quiénes son cada una persona y qué puedo de recibir. De este no, si este es mi enemigo, o sea, ¿cómo? ¿Ahora quieres que vaya y le dé un abrazo al enemigo? Claro que lo debo amar y rezar por él, pero no se me ocurre si tiene un terrorista, está deseando meterme un cuchillo, no voy a ir y le voy a decir, oye, buenas tardes, ¿eh? Sagacidad para saber qué puedo esperar de cada una de las personas. Firmeza y seguridad de juicio para aplicar las reglas generales a los casos particulares. La palabra de Dios en los hechos concretos. ¿Sí? Pero firmeza. No, bueno, es que el Señor seguramente que no quiso decir eso, porque claro, la gente no quiere hacerlo, y no, oye, que no, el Señor dice que hay que ser fiel a la esposa. Bueno, pero hace 2000 años, ahora esto ha cambiado. No, Señor. ¿Quién ha dicho que han cambiado las reglas generales? Pues firmeza en esas reglas que Cristo reveló para poder actuar y no cambiarlas por miedo, por lo que sea. Providencia o determinación en el tiempo y lugar de cada acto para obtener el fin apetecido. Constancia, trabajo, entrega, firmeza. No podemos ser pusilánimes. Circunspección o conocimiento de las circunstancias. Precaución contra todo lo que pudiera ser obstáculo o comprometer el éxito de la empresa. Precavidos, hay que ser precavidos. ¿Cuáles son las virtudes adjuntas y ordenadas a actos secundarios en conexión con el principal? La virtud del consejo y las dos virtudes del buen sentido práctico, una referente a la manera de portarse en los casos y circunstancias ordinarios y otra en los extraordinarios que exigen grandes entregas. Una de la forma ordinaria, por ejemplo, yo ahora, imagínense, voy a insultarles a ustedes. Sería imprudente. ¿Qué le pasa? O sea, encima estamos viendo algo del Padre que nos va a hablar de Dios y empieza a insultarnos. Está fallando, de imprudente, está actuando de una forma imprudente en estos momentos. En lo ordinario, porque pues mira, para mí esto es una charlita, ya llevamos muchos días, pues para mí esto es ordinario. Yo salir a estar aquí con ustedes un ratito. Bueno, supuesto los actos de las anteriores virtudes, ¿cuál es el acto propio de la prudencia? El mandato ejecutivo. ¿Qué se debe hacer? ¿Por dónde se debe caminar? Entonces, fíjate, no significa, dice mandato, no ejecución del mandato. Quien ejecuta el mandato es la voluntad. Entonces, fíjate, el santo es prudente. Y entonces, como decían, San Francisco de Asís, pues fíjense, no quiso ocupar ningún cargo, por ejemplo. No quiso ser el superior general de los franciscanos. Oiga, pero usted era el fundador. Podía haber sido el director general toda su vida. No, porque él quería estar en oración. Y las cosas del mundo, o sea, la gestión de la congregación de los franciscanos, le hubiera llevado mucho tiempo, dolores de cabeza, etc. No, si mi misión es estar con Dios, esa es la misión más importante de San Francisco. Claro que daba criterios, etcétera, pero los que ejecutaban eran otros. Él marcaba los criterios con esa prudencia de ejecución. ¿Te das cuenta que es muy práctico? Un padre de familia, ¿quién es el que se pone a estudiar? El hijo. Pero ¿quién es el que manda a buenos colegios y le ayuda a tener disciplina en las tareas, etcétera, etcétera? El papá y la mamá. Digamos, usando esa imagen, serían como la parte práctica y después viene la ejecución. Luego, la prudencia, ¿es propiamente la virtud que sirve para dirigir y mandar? Sí, Señor. Así deberíamos regirnos por la prudencia.
¿No será más bien la virtud de obrar sin arrebatos ni inconsideraciones, ya que las gentes llaman prudente al hombre que mide y aquilata sus obras y dictámenes? Es cierto que el que es observante, analítico, etcétera, le suelen llamar prudente, pero eso es en el sentido humano. Aquí es que el mandato que da la prudencia, esa es la voluntad de Dios. Yo puedo hacer muchos cálculos humanos, etcétera, y dirigirme de acuerdo a mis criterios y mis intereses. Y no necesariamente tiene que coincidir con Dios. En cambio, la prudencia, como esta virtud infusa, entonces me ayuda a comprender los hechos concretos, las necesidades, voy a los principios generales, llamo a las virtudes necesarias para este caso concreto y le digo, así. La prudencia dice, así vamos a actuar. Y después la voluntad, si es férrea, ejecuta, porque ya determinó con prudencia, pues ahora, y ese es el camino, aunque sea arduo, ¡vum!, la voluntad se lanza. Es impresionante. ¿Cuántas son las especies de la prudencia? Tantas como especies de mandatos sean necesarios respecto a actos difíciles en la práctica de la virtud. Todos los actos, de acuerdo a las necesidades, hay un acto que responde. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos actos tiene la prudencia? No tiene límites. Todo acto, toda necesidad puede ser respondida con prudencia. ¿A cuántas podemos reducirlas? A 4. El mando y gobierno de nosotros mismos, el gobierno de la familia, el gobierno de la sociedad civil y el del militar. ¿Sí? O sea, todas las formas de prudencia que podemos escoger en la vida para actuar de acuerdo a cada situación, pues no tienen límite, pues las encasillamos para estructurar un poco más el pensamiento en 4. Las propias, las que yo ejecuto para mí mismo, para mi familia, para una sociedad o para un cuerpo militar. Y así se puede englobar todos los actos de prudencia. ¿Cómo se llaman las especies de la virtud de la prudencia correspondientes a estos actos? Prudencia individual, el propio, familiar, real y militar. ¿Qué entendéis por prudencia individual? La que cada uno necesita para gobernar su vida moral y procurarse el bien propio. Actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, en pocas palabras. ¿Qué entendéis por prudencia familiar? Ustedes ya lo están imaginando. La que necesita cada miembro de la familia para mantenerse y actuar en su propia esfera. Cada uno, no solamente el que dirige, sino cada uno se determina, o sea, se relaciona con prudencia en esa familia, con el resto de los miembros. Y bajo la dirección del jefe, en bien y provecho de la sociedad familiar. El jefe, pues el padre de familia. ¿Qué entendéis por prudencia real? La especial que necesita el jefe supremo de una sociedad perfecta e independiente para gobernarla como conviene. Fíjense, en todos hacemos agua, pero aquí yo creo que no se salva ni un país. Estamos todos los países siendo gobernados por personas de poca categoría espiritual. Polonia, quizá Hungría, un poco, no sé, ustedes hagan cuentas, y yo creo que no hay país perfecto, ninguno. País, digamos, menos malo, pues a lo mejor salen 2 o 3. El resto no se salvan ninguno. Imprudentes, interesados, destructores de la sociedad, no gobiernan, se enriquecen con sus gobiernos o someten a las personas y las destruyen. En algunos países así es, cuando son totalitarios. Entonces, la prudencia real no busca el bien de las personas, al contrario, busca someterlas o aplicar algo que realmente no querían. O sea, no ayuda a las personas. ¿Basta para que esté bien regida una nación que sean prudentes sus gobernantes? No, señor. Es necesario que los gobernados posean otra prudencia proporcionada a la de los primeros. También los gobernados tienen que responder con prudencia. ¿En qué ha de consistir la prudencia de los súbditos? En someterse a las órdenes, pero cuando son honestas, y decisiones del gobernante en forma que sus actos sociales jamás sean rémora ni obstáculo
a la consecución del bien común. Todos trabajan para el bien común. Pero esa es la pregunta. ¿Hoy los países están buscando el bien común? No, señor. En algunos aspectos sí. No podemos, digamos, generalizar todo, demonizarlo, no. Pero en algunos aspectos, algunas cosas se están haciendo bien, comida, alimento, infraestructura, etcétera. Pero sobre todo en la parte espiritual y moral, yo creo que no se salva, pues si mucho, un par de países, no sé, Dios lo conocerá mejor. Realmente sus gobernantes son nefastos, nefastos. Ordénase también la prudencia militar a la consecución del bien de la sociedad. Sí, señor. Y es el de mayor importancia, dice, porque tiene por destino asegurar la defensa eficaz del Estado contra los enemigos exteriores. Los militares tienen que evitar los peligros de fuera, pero también hablamos de sedición, ¿no? Cuando alguien se rebela desde dentro. Y esto produce guerras civiles, por ejemplo, una guerra civil. Entonces, los militares tienen que preservar esa defensa de la sociedad. Por lo tanto, la prudencia militar sí tiene que ver con el buen gobierno también de un país, el bien común de un país. Ya termino con el don del consejo correspondiente a la prudencia. Dice, ¿existe algún don del Espíritu Santo que acompaña a la prudencia? Sí, el del consejo. ¿Qué entendéis por don de consejo? Y viene una definición fuerte, ¿eh? Aunque supongamos al hombre provisto de todas las virtudes infusas y adquiridas para mejor discernir lo lícito de lo ilícito, de lo bueno y lo malo, es imposible que pueda considerar todos los casos particulares y contingentes. Yo no puedo conocerlo todo. A lo mejor tengo una buena capacidad de discernimiento, de distinguir el bien y el mal, etcétera, pero no puedo conocer todos los casos que me voy a encontrar para poder discernir. Y alguna vez tendré dudas de no tener claro cómo deber actuar. Y entonces dice, por la variedad casi infinita de circunstancias capaces de modificar la moralidad de un acto. Habido esto en cuenta, que hay muchas circunstancias que no podemos controlar y que pueden ser contrarias a la moral y por tanto ofensivas a Dios y no para nuestro obrar, actuar. Dice, el don de consejo es una disposición o cualidad trascendente de la razón práctica. Siempre estamos no en la parte especulativa, sino práctica, pero siempre en el entendimiento. Todavía estamos ahí. Dice, en virtud de la cual abraza con prontitud, docilidad, las ilustraciones y emociones con que el Espíritu Santo viene en auxilio. Yo no conozco todas las circunstancias, pero el Espíritu Santo me da la respuesta o me presenta las soluciones a las circunstancias concretas con las que me estoy enfrentando. No conozco todas las circunstancias, por lo tanto, desde el punto de vista humano, me equivocaría en la decisión porque no puedo abarcar a conocerlo y a meditarlo todo. Viene en auxilio el Espíritu Santo a la parte del entendimiento práctico y da la respuesta que yo necesito. Imagínate, pues es un don, una gracia. Y así discernir en ese número de actos y prácticas humanas cuáles me ayudan a alcanzar la vida eterna. ¿Permanece este don en el cielo, el don del consejo? Sí. A lo mejor uno dice, pues no, padre, yo creo que no es necesario. Sí. Ahora te dice por qué. Pero de una forma particular y distinta al don de consejo que experimentamos en esta vida. ¿En qué consiste el don de consejo en la vida eterna? En el conocimiento perfectísimo que tienen los bienaventurados, o sea, los que están en el cielo, de todo lo que contribuyó, fíjate, todo lo que les ayudó, acompañó, y se relaciona con la felicidad que ya poseen. O sea, vas a conocer todo lo bueno que te ayudó a llegar al cielo. Eso es el sentido del don de consejo en el cielo. Bien como propiedad y consecuencia de la actual posesión o como medio para iluminar, auxiliar y socorrer a los que en este mundo luchan por juntárseles en el cielo. También, fíjate, vamos a recibir, si estamos en el cielo, el don de la prudencia para poder interceder por las almas que están en el mundo. Si estamos en el cielo, el don de consejo me permite ver cómo, qué necesita cada persona y yo pues puedo, si estoy en el cielo, puedo interceder delante de Dios por las necesidades de las personas. Bueno, vamos a terminar aquí nuestro diálogo con Santo Tomás de Aquino.
agradeciéndoles. Yo sé que ahora se está convirtiendo ya en un tema un poquito más denso, pero creo que seguimos creciendo. La virtud de la prudencia, la virtud moral de la prudencia y el don de sabiduría, el don de consejo. Y así perfeccionamos también el don de la caridad. Pues les doy mi bendición y nos vemos en este programa el próximo sábado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esperemos que todo esto que estamos recibiendo, pues lo vayamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Pues que Dios les bendiga y descansen. Santa noche.